Yo quiero agradecer la conversación de esta mañana con Nazario Rodríguez. Nazario es candidato de la alianza PRI-PAN-PRD al Distrito 2 Federal en el estado de Colima. Nazario, te agradezco atender la conversación esta mañana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, amigo? Pues buenos días. Gusto en saludarte, Nazario. La oposición son ustedes ahora, Nazario, y el Movimiento Regeneración Nacional con sus alianzas pretenden un plan C. El plan C es apoderarse de las cámaras, las altas y la alta y la baja, Nazario. Ustedes son la resistencia. ¿Cómo le van a hacer y cuál es el objetivo para esta contención, Nazario? Mira, Jesús, el tema es cómo podamos hacer una oposición responsable. El tema es que ellos no tengan el control absoluto de este país, porque pues, hemos visto que no están haciendo las cosas bien y pues no estamos de acuerdo en muchas cosas. A ellos les interesa sobremanera tener control de las cámaras porque quieren cambiar la constitución del país, entre muchas otras cosas, ¿no? No veamos que haya futuro en las propuestas que ellos traen. La verdad, a mí me preocupa mucho mi país y estoy luchando con todas mis fuerzas para lograr una posición en defensa de este país, para que no controlen las cámaras como ellos pretenden hacer. Nazario, la pregunta siempre que te veo es, ¿qué hace un empresario tan exitoso, que la vida lo ha tratado bien, que se ha forjado, que se ha ganado el lugar involucrado en la política? ¿Por qué decidiste participar, Nazario? Mira, después de haber tenido varias oportunidades, porque me lo ofrecieron, Jesús, yo te digo que hoy lo único que me mueve es México. México es primero que mi empresa, primero que yo, primero que todo. Y hoy México necesita que nos involucremos en política. Nazario y todos los empresarios y toda la clase media y toda la gente que vamos a ver en riesgo lo que tenemos y lo que hacemos y lo que somos. O sea, yo no quiero un país diferente al que teníamos hace años, porque este no es el que quiero. Entonces, eso es lo que me impulsa a meterme de nuevo no, por primera vez en política, perdón. Nazario, te saluda César González, buenos días. Preguntarte, eres empresario del área del campo, ¿no? Un destacado empresario productor de papaya en la entidad. Y platícanos cómo ha sido la transición, cómo lo has vivido, porque para poder hacer leyes, para poder legislar, hay que conocer realmente y hay que vivir y sentir las necesidades de los sectores. Hablando particularmente del tuyo, del empresarial, del sector agrícola, del campesino, ¿cómo ha sido este andar y esta comparativa, por ejemplo, de estos 6 años en los programas al pollo, en los programas al campo, los apoyos al impulso a los productores, y qué es lo que se tiene que hacer para cambiar esta realidad que hoy aqueja al campo mexicano? Mira, César, buenos días. La verdad es que el campo es a que me debo y a Colima también, y pues es Colima de mis amores antes que todo y antes que México igual. Pero el tema del campo está muy golpeado. Hay otras cosas que nos duelen más. El campo, desde luego, que se ha dejado así. Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación con Nazario, que está en tránsito, en carretera. Pues ya saben ustedes, es campaña y hay que andarse movilizando. Vamos a ver si ya te recuperamos, Nazario. ¿Tú nos escuchas ahí? Bueno, tuvimos un problema. Ahí te recuperamos ya, Nazario. Nos estabas explicando el tema del campo y Colima, de tus amores. Decía que el tema del campo se ha olvidado completamente. Antes se entregaban tractores, se entregaban sistemas de riego, había obras para mejorar captación de agua, para mejorar el uso del agua, había apoyos en fertilizantes, había muchos apoyos a la producción. Esto se cambió por un programa de Sembrando Vida que no tiene nada que ver con productividad. Está bien, tenemos que conservar la naturaleza, tenemos que seguir protegiendo lo que ya tenemos, pero en nada abona el tema de productividad y sustentabilidad alimentaria como ellos presumen. El tema del campo es importante, pero te decía, hay temas que nos duelen mucho más, como el tema de salud, o el tema de seguridad que todos sabemos, y que yo estoy seguro que cuando lleguemos a las cámaras lo compartiremos con el resto de los legisladores, ¿verdad? Nazario, ¿cuáles son las propuestas, las iniciativas que tienes precisamente para abonar a iniciar este cambio? Sabemos que todos los cambios llevan un tiempo, pero es importante sembrar la semilla del cambio.
¿Qué propuestas tienes para poder cambiar esta realidad que nos platicas que actualmente padece y adolecen los campesinos? Pero también lo acabas de decir de manera muy puntual, otros rubros tan importantes como es el área de la salud. Mira, hay mucho que hacer y acabas de decir la palabra correcta. Nosotros no vamos a cambiar, tenemos que iniciar el cambio, dar el rumbo que el país necesita para que se siga construyendo lo que se venía haciendo bien. Yo sé que eran perfectibles todas las cosas que se hacían, yo sé que no eran perfectas, que había muchos cosas que tenían que corregirse, temas de corrupción, no tanta como la que hoy hay, pero había cosas mal que tenían que corregirse. El tema del campo, pues tendremos que ir sembrando esa semillita de ver cómo lo reactivamos, cómo sumamos para que el campo vuelva a ser productivo y nos vuelva a ser autosustentables, o inclusive si somos más eficientes para sembrar productos de exportación que nos traigan dinero, pues yo creo que también eso es muy bueno, que aparte generamos riqueza y no tenemos problemas con importar alimentos de otro país siempre y cuando generemos dinero con lo que hacemos, que tengamos un campo productivo. En temas de salud lanzaron ya Xochitl una serie de propuestas donde está considerado el tema de volver con el seguro popular, que aunque te digo no era perfecto, le daba cobertura a muchísima gente. La verdad, hoy pues sí les dan una beca a la mayor parte de la gente, pero la gente mayor te aseguro que no le alcanza ese dinero que le dan para pagar doctor y medicamentos. Hay una consideración para que toda la gente tenga acceso a los hospitales públicos, pero si no hay capacidad, también a los hospitales privados, ¿verdad? Entonces se va a apoyar mucho temas como el cáncer en los mayores y en los niños. Hay un programa muy completo que les estaremos apoyando desde la Cámara, ¿verdad? Nazario, necesitamos cambiar. Sí. Dime, Jesús. Por último, preguntarte, Nazario, el puerto de Manzanillo, dos motores de economía, el principal, el puerto comercial, y luego tenemos el sector turismo. ¿Qué traemos de propuestas, Nazario, de llegar a la Cámara, al Congreso Federal, para el puerto de Manzanillo? Mira, sería muy, pues, incluso de mi parte, decirte que yo lo sé todo. La gente que está en el puerto es la que sabe lo que necesitamos y lo que nos adolece. Yo sé que hay un proyecto, ya lo estoy estudiando. Sé que se resolverían muchas de las cosas, de los problemas que hoy existen al hacer este puerto más grande, extenderlo hacia donde lo tienen proyectado. La verdad es que tenemos que trabajar en entender que el puerto no solo es Manzanillo, el puerto es México, el puerto no solo le deja riquezas a Manzanillo, el puerto es riquezas para el país. ¿Por qué razón, Jesús? Porque todo lo que necesitan las industrias para transformar como componentes, nos están llegando por el puerto, Jesús. Si el puerto no es eficiente, van a retrasarse todas las industrias. No están llegándole los componentes a tiempo, se rompe la cadena de suministro. Y viceversa, todo lo que estamos produciendo sale por el puerto. Entonces, el puerto es de importancia nacional, no por lo que genera en Manzanillo, sino porque le genera al país. Entonces, tendremos que verlo así. Tendremos que dar una solución integral tanto al puerto y la operación interna como al movimiento de los contenedores del puerto hacia el resto del país. Yo creo que tiene que abrirse la visión y entender que el puerto es mucho más que Manzanillo. Pues, Nazario. Siempre cuidando el beneficio de los manzanillenses y de Manzanillo. Nazario, te agradezco poder conversar contigo en la mañana de hoy. Gracias por la charla, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias, saludos, amigo Jesús y César. Hasta luego. Un abrazo. Buen día. No se olviden, él es Nazario Rodríguez, campeón de box en México, hoy uno de los empresarios referentes del campo colimense de la papaya que se produce, que va a los Estados Unidos, Canadá y Europa. Va por el Distrito 2, que incluye la ciudad y puerto de Manzanillo, los municipios de Tecomán, la alianza PAN-PRI-PRD. Nazario Rodríguez.